Estamos de vuelta y estamos en línea con la congresista Silvana Robles de Perú Libre, justamente hablando sobre este intento de vacancia. Sí, intento porque todavía no se ha presentado la moción. Formalmente se tienen que conseguir 26 firmas para que puedan presentar la moción de la que ayer estuvo hablando con voz bastante alta Patricia Chirinos. Hemos ido a la pausa, congresista Robles, y muy gentil por esperarnos, con una frase suya: ni niego ni afirmo. Es decir, usted igual tiene dudas. ¿Le cabe la posibilidad de Dina Boluarte, digamos, conspirando, tramando, poniéndose de acuerdo con esa derecha que usted llama golpista? ¿Le cabe esa posibilidad? Bueno, en política en realidad nada es casualidad. Se le ha visto muy cercana a la congresista Chirinos con la señora vicepresidenta. Entonces hay que barajar muchas posibilidades. Entre esas posibilidades podría estar justamente esta posibilidad de que esté la señora Boluarte también detrás de esta derecha golpista, ¿no? Alguien que en realidad ingresa con un partido y luego desconoce a ese partido, pues ya da mucho que pensar. Ahora, ¿por qué cree usted que sale la señora Chirinos y daría la impresión de que sale tan sola que solamente 4 de su bancada, Cavero, Amurús, Tudela y Yarro, terminan respaldando y de manera, digamos, no al interior del Congreso, sino a través de redes? ¿Por qué cree usted que no ha recibido el respaldo? ¿Por qué sale inmediatamente Montoya aquí en Exitosa a decir que no, que eso no se puede hacer uno solo, que no procede, que no es tiempo, que no es momento? Sale Acción Popular, sale APP, salen otras bancadas, sale por supuesto Juntos por el Perú, salen lógicamente ustedes. Y daría la impresión de que esto no va para más. O sea, digamos, si la derecha está tan interesada en vacar al presidente, este ha sido su peor error, porque ha demostrado definitivamente que eso de la vacancia parece definitivamente no ir. Bueno, yo considero que esto no es casual, tampoco es aislado. Obviamente forma parte de una estrategia golpista de la derecha, porque el hecho de que no asimilen hasta ahora que han perdido las elecciones, lamentablemente solo les puede mover el rencor, el odio a este pueblo que le ha dado el voto al presidente Castillo, y en definitiva eso se de venganza. Como lo dijo, tal vez no es el tiempo. Ellos consideran que por estrategia aún no es el tiempo. Ellos todavía tienen que debilitar más al gobierno, justamente interpelando más ministros y así desdiciendo el gobierno del presidente Castillo. Entonces esta estrategia consta, a mi opinión, de ir censurando ministros con cualquier pretexto, pero nunca por cuestiones relacionadas con la gestión sectorial, tal y como lo han demostrado a la fecha. Desde el inicio de la gestión del presidente Castillo se inició con el ex canciller Béjar y luego vinieron uno tras otro, y así no pararán hasta seguir debilitando al gobierno. Sí. Congresista, ¿cuál entonces tendría que ser la estrategia del gobierno? Seguir en esta confrontación, ver si es que podría negociar o de alguna forma acercarse a ese lado de oposición que pueda tener algunas coincidencias con los cambios que se quieren hacer desde el gobierno. Le pregunto porque Guido Bellido hoy día pone en su Twitter: a propósito de la moción de vacancia presidencial del hermano presidente Pedro Castillo, no procede. Así de simple, dice. Más bien, señor presidente, no siga nombrando ministros de derecha. Confía usted en el pueblo que lo eligió, en sus hijos profesionales. Sí, pero sabemos que el pueblo que lo eligió fue la mitad y que hay otra mitad también en el país. Dentro del pueblo también hay otra mitad que pueden tener otras formas de pensar. ¿Por qué no llegar a una concertación con aquellos que pueden pensar diferente, pero que también quieren ciertos cambios para el país? Bueno, mire, el presidente Castillo empezó cediendo mucho, cedió mucho a la derecha desde un principio, desde el momento en que él no presenta la cuestión de confianza con respecto a la salida del ministro Maraví, que sucedió en contraposición a ello. Inmediatamente el Congreso vacador
inicia y aprueba esta ley que limita la cuestión de confianza y que tiene por finalidad impedir justamente que el Consejo de Ministros utilice esta atribución constitucional frente al abuso de las bancadas opositoras. Entonces, al ceder bastante el presidente, lo que ha hecho es que a la actualidad ya se le impongan ministros, como se ve con respecto al ministro de la Producción, elegido en la actualidad, se ha juramentado hace poco. Bueno, yo voy a ser reiterativa en esto. Al presidente Castillo definitivamente nosotros lo vamos a apoyar, pero lo que sí tenemos que deslindar es que Perú Libre no tiene personas en el Ejecutivo, no tiene esta cuota partidaria dentro del Ejecutivo, y que pues el presidente Castillo a la actualidad no está contando con su bancada. Sobre eso. Correcto. Sobre eso, sobre el tema de la cuota de poder o de participación de Perú Libre en el gobierno. ¿Cuál va a ser la posición de Perú Libre tras las gravísimas denuncias contra Pedro Franque y contratos con el Estado de su hija y de su hijastro? Y la contratación del hermano de Aníbal Torres cuando ambos ya eran ministros. Pedro Franque acaba de reconocer el día de ayer, pues no ha dicho que lo que faltó es una comunicación y no sé cuánto más. Lo de Pedro Franque termina siendo muy grave porque tiene que ver con OSA, y OSA depende directamente del Ministerio de Economía de Economía y Finanzas. Y lo de Aníbal Torres, por supuesto, también termina siendo bastante grave. Y si sumo a esto lo de Bruno Pacheco solo en los últimos acontecimientos, ya no quiero sumar lo del ministro de Educación con el asunto de filtración, pero son hechos muy, muy irregulares. Quisiera quedarme en los dos ministros, en Pedro Franque y Aníbal Torres. ¿Cuál va a ser la postura de Perú Libre frente a estos hechos que, insisto, lindan clarísimamente con posibilidad de corrupción? Así es, Perú Libre siempre va a ejercer esta función de fiscalización, sea o no del partido, y evidentemente estos ministros no forman parte de Perú Libre, y más aún tratándose del secretario del Palacio de Gobierno. Bueno, el entorno del presidente ha sido pues ya considero que forman parte del talón de Aquiles del presidente, no más aún con el caso del secretario del Palacio de Gobierno. Pero van a pedir, por ejemplo, destitución, van a pedir al presidente que destituya, que retire a estos dos ministros. ¿Cuál va a ser la postura? Bueno, nosotros siempre y cuando, y esa ha sido mi posición, siempre estos indicios se hayan realizado dentro de la gestión ministerial, en definitiva el Congreso de la República tiene que ejercer el control político, y en ello vamos. Nosotros no vamos a pedir la interpelación inmediata, pero sí vamos a pedir que los ministros vayan hacia las comisiones pertinentes y den las explicaciones del caso. De lo que usted sabe, ¿le parece que hay corrupción? De lo que usted conoce, además, como ha publicado ayer Senares, dijo, hoy no nos dimos cuenta, nos debieron comunicar, están haciendo todo el procedimiento, por supuesto, para anular el proceso. ¿Le parece a usted, de lo que sabe, que entre lo de Pedro Franque y Aníbal Torres hay hechos de corrupción? Cuando un funcionario público asume una responsabilidad tan grande, o cualquier responsabilidad dentro del Estado, y todos los que hemos tenido y cargo público lo sabemos, nuestros familiares en definitiva no pueden contratar con el Estado, y desde ahí ya empieza una falta bastante grave y una sanción administrativa. Entonces evidentemente existe ya una falta, y, claro, y la falta ante existe. ello pues no. La falta existe. La pregunta es si usted cree que esto ha sido por algún acto de corrupción, es decir, sabiendo que no se puede, hayan continuado con este tipo de contratos para beneficiar a sus familiares. ¿Ha sido con conciencia o no ha sido con conciencia? Si es tu hijo, obviamente hay un grado de conciencia que lo responsabiliza, en este caso al ministro, y tendrá que ser él que dé las explicaciones ante la Comisión del Congreso de la República. ¿Pero para usted hay corrupción? Definitivamente lo hay, definitivamente sí, y yo voy a ser una de las principales fiscalizadoras en ese aspecto.
Es decir, ¿usted sí cree que tienen que ser interpelados, tal vez censurados, o que el presidente de la República tendría que sacarlos del puesto donde están? Bueno, yo creo que primero tienen que dar una explicación a la comisión pertinente, en este caso a la comisión de fiscalización, y que pues que vayan a emitir su deslinde. Vamos a estar atentos a lo que puedan mencionar los señores ministros. Ahora, ¿cómo está la correlación de fuerzas en el tema de esta censura? ¿Cómo ha visto usted? ¿Cree que va a tener respaldo? La censura a la tercera vicepresidenta, la señora Chirinos, sí. Bueno, yo más que el respaldo, considero que esto tiene que ser un gesto político. Okay. Lo que la señora Chirinos no puede ir haciendo, más aún teniendo el cargo en la tercera vicepresidencia. Hay que tener en cuenta que ella forma parte de la mesa directiva y del Congreso de la República, y prácticamente ha dejado sin piso a las palabras de la presidenta Alba, que en su momento dijo que este no es un Congreso golpista, y ella definitivamente lo ha contradecido en todas las formas. Entonces, este gesto político, tal vez no tengamos los votos, porque vamos a tener en cuenta que cuando la derecha se une, pues lamentablemente apabullan a Perú Libre, y a los que sumamos los votos de la izquierda. En ese sentido, ellos se van a cubrir como siempre lo han hecho, pero lo que sí tiene que tener en cuenta la señora Chirinos es que ella no puede ir tratando de esa forma un Congreso de la República que desde ya pues ha deslindado ya una cosa final, una cosa final, y por favor le ruego 30 segundos de respuesta. ¿Por qué cree usted que el presidente mantiene a Bruno Pacheco en el cargo? El entorno del presidente, el entorno de confianza, considero que es justamente de su entera confianza, pero lamentablemente pues tal vez el hecho de que sea chotano, porque ya en algún momento lo han mencionado, este es un palacio chotano, le lleve a tener mucha confianza en el señor Bruno Pacheco. Personalmente debo decirle, yo en algún momento le he pedido al señor presidente que pues deslinde de este señor, que ya mucho antes que se haya dado estos actos, porque sinceramente consideraba que el señor no meritaba tener ese puesto como secretario de Palacio. Correcto. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Silvana Robles, congresista de Perú Libre, ha estado con nosotros. 6 de la mañana con 47 minutos.